Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Frente al Mundo. En este domingo 22 de septiembre, todavía tenemos que seguir aguantando estos calores que están ocurriendo en República Dominicana sin precedente. Realmente, los dominicanos no estamos, aunque somos un país del Caribe, no estamos acostumbrados a esa temperatura tan harta como están ocurriendo en los últimos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo está todo? Buenos días, Carmona. Muy bien. Aquí realmente alegre y contento de poder de nuevo estar frente al mundo para llevar una serie de informaciones que son de gran interés para la población. Vamos inmediatamente a compartir nuestra frase del día de hoy con los amigos televidentes. Tenemos que un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son, labrará su propia ruina. Esta frase de Nicolás Maquiavelo no Wow. tiene desperdicio. Y con frecuencia tú escuchas gente que le dicen, salte de ahí, tú no haces nada ahí, cuando ve que está rodeado de mucha gente mala. Ese es el consejo que le dan. Tú sabes que hay dos planteamientos de este aspecto. Uno que es ese, que dice que el ser humano por naturaleza es bueno, nace bueno, pero que la sociedad lo va corrompiendo, lo va maleando. Pero otros dicen lo contrario. Otros dicen que el ser humano es por naturaleza malo y que hay algunas circunstancias que lo hacen un poquito mejor. Que lo hacen bueno. Sí, Por eso las excepciones en los barrios que están perdidos con la delincuencia y las drogas, pero siempre aparecen siempre. sus jóvenes buenos, estudiosos, buenos peloteros, y salen de ahí, Sí, porque así es. son la excepción. Vámonos de inmediato con las noticias, desarrollando nuestro contenido. Tenemos que esta semana se produjo otro atentado, y no esta semana, sino el domingo pasado, contra el expresidente Donald Trump, candidato presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de noviembre. Bueno, esto es un acontecimiento que para muchos resulta preocupante ya, porque es el segundo ya que se le intenta eliminar a Donald Trump. Se le ha intentado eliminar por diferentes aspectos, en la política, en los tribunales y ahora eh, contra su vida. Realmente parece que va a haber que ganarle en las urnas. Tú sabes que no nos vamos a cansar de repetir, el Trump genera mucha discordia, una división de los Estados Unidos, los temas que maneja, que tienen que ver, él se afinca mucho en el tema de la migración y el asunto de la raza, y bueno, tratando de complacer a ese sector norteamericano que entiende que la migración tiene que ser controlada, reducida, y entonces todas estas cosas y esos otros temas nos ha hecho pues una campaña electoral muy atípica en los Estados Unidos, pasando eventos como este y un candidato sometido a la justicia en diferentes casos. Esa es la situación norteamericana. Ah, esa es así. Continuando con las informaciones, tenemos que el anuncio de congelamiento de la nómina pública, donde muchos aliados que aún no han sido nombrados quedarían fuera del gobierno. Bueno, Ahí tú tienes para a Zorrillo Zuna. ahí tenemos a Osuna y otros más, incluso también muchos miembros del PRM que todavía están en la banca esperando. Y si se cumple esta situación de reducción o congelamiento de la nómina, pues, ¿qué va a pasar con esos aliados y con esos seguidores que aún no han sido nombrados? Por ejemplo, el caso del mismo Ramón Albuquerque, no ha sido nombrado todavía. Porque para que la gente entienda, no es que el presidente no puede nombrar una gente, él puede quitar uno y poner otro y la nómina sigue igual. Ahora, ese sector que él lleva al gobierno va a llevar su gente, entonces ahí es que no se pueden hacer los cambios en la administración pública, porque eso te eleva la nómina que está súper abultada, que la elevaron precisamente en las elecciones pasadas. Ya yo he visto incluso algunas reuniones de PRMistas. Veía uno que decía que los PRMistas de la base nada más servían para llenar guagua y hacer mítines, pero que no habían estado siendo tomados en cuenta. O sea, eso va a crear algún tipo de roncha en el gobierno. Así es.
Funcionarios, legisladores, alcaldes y regidores, de acuerdo a la Cámara de Cuentas, no han presentado registro de su patrimonio. Bueno, eso es otra situación. Escuchaba incluso a algunos diputados e incluso a un senador, parece que el senador de Nagua, que se quejaba porque como que le habían puesto mucho más requerimientos para poder llenar esas informaciones, y lo cual parece que ha sido un estancamiento para que puedan terminar de presentar estas requerimientos que se le está Una de haciendo. las cosas que hay que hacer, y eso debía ser una iniciativa impulsada del gobierno, de las cámaras de cuentas, es que la ley tiene que estar dotada de garra, porque no solamente tienen que depositar su declaración de patrimonio los que entran, también los que salen. Y entonces, ¿cuál es la sanción para la gente que sale, que no presentan, y que son muchos que no lo han hecho, ¿No? que no presentan su patrimonio ante la Cámara de Cuentas? Para los que están, la famosa amenaza de que se le va a retener los salarios, eso no es suficiente, ni siquiera se hace una publicación de nombre de quién es que no lo ha hecho. Exacto. Tú oye, para que sirva de presión ante la sociedad. Lo que podemos decir, en vez de ese pataleo de que hay requisitos nuevos, es que los legisladores no se preparan para hacer esa rendición de cuentas, porque desde que tú eres electo tienes que comenzar tu proceso. Como tú decías, a esa ley o a ese, le faltan garras porque tú presentas, ¿verdad?, tu declaración, tu patrimonio, ¿verdad? Pero la Cámara de Cuentas le da seguimiento a lo que tú presentaste o te lo asume como bueno y válido, porque hay muchos trucos que pueden hacerse. Así es. Sí. Bueno, el dominicano coloca candados después que les roban. El Ministerio de Interior y Policía está desarrollando operativos por discotecas, centros de expendios de bebidas alcohólicas, tras lo ocurrido en Asua, después del accidente de Asua. Después del accidente de Es Asos. que iniciaron esta regulación por los centros de expendios de bebidas que en algunos casos los fines de semana se hacen teteo frente a estos lugares. Sí. Y las autoridades no dicen nada. Mira, se dice que más de 80 negocios han sido cerrados, colmadones, discotecas, car wash. Sin embargo, esos son operativos. En un mes o en 2 meses posiblemente volvamos otra vez lo mismo y se olvide de que eso que ocurrió en Asua va a volver a pasar en cualquier momento por el teteo y la toma de las carreteras y de las vías. Tú te recuerdas que aquí todo lo hacen en operativo. Operativo contra la basura, cuando el distrito era el Gran Santo Domingo entero, constantemente se anunciaban esas cosas. Y ahora estamos pasando por esa situación de que frente al desorden que se produce en estos establecimientos comerciales, se viene a regular ahora, donde esa regulación tiene que ser constante, por lo que pasa todo aquí, porque no se regula. Estas explosiones que tuvimos en este año, la explosión de San Cristóbal el año Ocurrió en San pasado, Cristóbal, que mató a varias personas. precisamente por falta de regulación en el país. Eso es así. Fue apresado y sometido a la justicia Manauri Peralta Aquino, el hombre que esta semana apareció en un video golpeando a su expareja en la vía pública en Navarrete. Esa información se hizo viral en las redes sociales y no es para menos. Raúl, ¿tú sabes lo que es? Un motorista lleva a esta persona y ella estaba en un motor y le cae abofetada, trompada, como si fuera un hombre, y la gente mirándolo. Mira, yo me quejo porque ese motorista debía estar dentro de los que están presos. Primero porque lo llevó y segundo porque no hizo ningún intento para quitárselo de ahí. Yo no sé si es que la ley no prevé esa complicidad, pero eso es cómplice. Mira, y entonces lo más lamentable de eso, como tú dices, es que en lugar de intervenir, la gente lo que hace es grabar. Ya tú ves que se crea cualquier problema y en lugar de intervenir y desapartar y tratar de evitar, lo que hace la gente comienza a grabar. Es verdad. Y en ese proceso de grabación
puede haber un muerto. Puede venir una persona a hacer un disparo, una puñalada, grabando, como si se tratara de una película. O de Se una ha escena de... perdido la sensibilidad. Sí, Y yo quiero insistir en el propio motorista, el motorista que lo llevó. Si él interviene, el hombre podía ceder, podía parar de golpear, pero esa indiferencia debía de hacerlo parte de la situación y ser sometido a la justicia. En una última información tenemos que los diputados del Partido Revolucionario Moderno plantean modificación a la propuesta de reforma constitucional sometida por el presidente Luis Abinader en lo referente a la reducción del número de legisladores. bueno, este es un hecho que evidencia, vamos a decir, una falta quizá de control, porque no sé si ustedes recordarán cuando el presidente se refirió a la reducción de unos 53 Sí. diputados, él le mandó el siguiente mensaje, que serían reducidos en unos 53 diputados, so pena de ser sancionados. Entonces, hace un par de días que hemos visto que en negociaciones ya están en el número de 20. O sea, los diputados se pararon y dijeron que no, que 20. Ahorita ya puede que vaya a 15. Pero ellos no solamente le hicieron esa modificación, también el presidente sometió su propuesta de reforma constitucional, incluía elevar el número de diputados nacionales Correcto. a 20, de 15 a 20, o sea, poner más. Entonces ellos le dijeron, eso no, se van a quedar igual los 5 diputados nacionales. Esa idea yo sé que es aceptada por la población, pero yo pienso que reducir la disminución en 15 o 20 es igual que no hagan nada. Claro. Igualmente la forma en que lo están planteando, de que en la provincia que haya más población, que hay por ende más diputados, las que tengan más congresistas, a esa es que se le va a cargar. Eso no debe ser así, porque el congresista es un representante de la población, no es un representante del territorio, de los árboles, de la mata, de los frutos, y es a la gente que representa. Claro. Y si mientras más gente, pues tú necesitas más representación, pero además eso rompe el criterio constitucional de que tantos diputados por X cantidad de habitantes. La representatividad. La representatividad. Entonces, no sé cómo es que quieren hacer eso por el asunto de la provincia más poblada, quitarle la representación. Yo pienso que el problema no es el número de diputados, sino más bien la eficiencia y los trabajos que se realice en esa Cámara. O sea, no es el número lo que causa el problema, entiendo yo. Entonces, si no se habla nada de reducir los gastos que hacen los diputados, entonces, ¿cuánto se va a ahorrar el gobierno el Estado con quitar 15 curules o 20 curules? Insignificante esas cosas. ¿Por qué no me hablan de que vamos a reducir los grandes salarios que tiene el gobierno central y que la población los conoce? Vamos a hacer una reducción de esa parte, un sacrificio por esta vía, por los grandes salarios del Estado. Vamos a entrar a las partes que nos ha puesto producción aquí sobre el tema de comentario, la reducción de las instituciones en el gobierno. Se habla que entre reducción y fusión son alrededor de 27 o 28 instituciones que entrarían en esa parte en el gobierno. Mira, yo pienso que el gobierno no ha explicado a detalle realmente cuál es el motivo real y cuáles van a ser los alcances de esas fusiones y reducciones. Ya hay quienes plantean que esas reducciones pudieran dejar entre 5.000 y 6.000 empleados fuera y enviados a la calle. Esta es digamos, una segunda ola, porque ya en el 2020, 2021, ustedes recordarán que también hubieron unas fusiones, ¿verdad? Se fusionó varias instituciones y eso, en lugar de disminuir los gastos, que entonces en ese momento eran de 203.000 millones de pesos, pasó a 233.000 millones de pesos. Es decir, aún con la reducción que se hizo, ¿verdad? El INVI, y se creó la Secretaría de la Vivienda, también se fusionó el SEA con
con vivienda y con bienes con bienes nacionales. nacionales. Con Sin bienes embargo, lo que se dice es que aumentaron la nómina en más de 200.000 nuevos empleados. Es decir, que si se lo que está buscando es reducir la nómina y reducir los gastos, a que hablan de reducir unos 25.000 millones, no han explicado exactamente cómo lo van a hacer ni a qué precio, porque si es a precio de mandar a la calle 5.000, 8.000, 10.000 trabajadores, podría ser Pero también el gobierno dice que no va a haber despido bueno, de esos empleados. Yo no sé cómo se va a manejar si tú tienes un encargado de transportación en una institución y después tú la unificas, no tú va vas a a tener tener dos. dos encargados de transportación, pero así mismo Exacto. sucede con los empleados de ese departamento y los empleados del otro departamento. O sea, tú no puedes coger a un pueblo de tonto hablándole mentira, porque eso es mentira que se le está planteando, porque Mira, no es verdad que no va a haber despido, va a haber despido para poder hacer esa reducción de las instituciones. Igualmente, bueno, pero pudiera estarse dando como mucha gente ya estamos acostumbrados a que se anuncie una cosa y después no se haga. Ya hay gente que está diciendo que lo de educación y la MESI no se va a hacer, es que hay que el cosas. gobierno va a dejar eso sin efecto, como ya no mencionan la unificación del Ministerio de la Juventud con el Ministerio, ahí no está en esas cosas, con el No, Ministerio de de la la Mujer, mujer, sí, sí. porque tan pronto, y eso es una realidad 100%, este gobierno recibe presión a través de las redes o a través de los medios tradicionales de comunicación, echa para atrás las ideas Mira, y el asunto de que las mujeres comienzan a protestar, él no quiso, no ha querido unificar. Y para mí, particularmente, Carmona entiende que ese proyecto de unificar juventud, mujer y niñez estaba bien, porque es una familia. Y sí. tú vas a ver los temas en familia, no divididos. Ministerio de la Mujer por allí, Ministerio de la Cosa, no más falta que hubieran creado el Ministerio del Hombre para tú tenerlo confrontado. Sí, 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 realmente yo pienso que eso es una realidad. Pero en el fondo yo pienso también que eso se pudiera estar tratando de me dicen por ahí, un simulacro, una bola de humo, pero que en el fondo realmente el gobierno lo que está preparando a la población es para la reforma fiscal, que es así la que va a impactar de alguna manera a la población, Pero, porque pero, esa reforma fiscal no es tan sencilla como se puede pero ver. yo no sé, pues, parece que todavía la reforma fiscal no se ha comenzado a socializar, porque no ha salido qué es lo que se va a grabar y cómo se va a aplicar, porque ninguno de los sectores quieren que le apliquen la reforma. Todo el mundo está defendiéndose. Se habla de que pudieran aumentar los peajes, esa es de las cosas que surge. Sí. Tú sabes que nosotros tenemos peaje a 60 pesos y que bueno, que eso está muy bajito y que podrían aumentarlo. Se habla también de retirar subsidios a áreas importantes como la industria del cine. La ley de cine. Pero Sí, ya hemos visto mucha quejas y muchas intervenciones protestando, igual que los industriales. O sea que no va a ser quizá tan sencillo, porque la ley de cine, por ejemplo, veía unos números ahí de las inversiones que se han hecho y las películas que se han filmado después de que se aprobó esa ley y realmente parece que ha cumplido su cometido. no, ha traído su fruto en el país el asunto de la ley de cine. O sea que ese es uno de los subsidios que hay que revisar, los incentivos que hay que revisarlo, si permanecer o hacerle alguna reducción, pero ha dejado su fruto. Ha dejado su fruto. Pero de repente tú ves cómo ha salido el turismo, que no quiere que lo afecten. Nosotros no sabemos, los dominicanos no sabemos qué es, cómo se va a aplicar la reforma precisamente por eso, porque nadie quiere que su sector sea agravado. Nadie quiere que a su sector se le quiten los incentivos. Entonces, de repente, solamente lo que se habla es que el gobierno reduzca el gasto, Claro. que el gobierno reduzca el gasto. Por eso tuviste que cuando vino el Fondo Monetario Internacional al país y hizo esas recomendaciones, al día siguiente salieron los industriales apoyando esas declaraciones del Fondo Monetario Internacional, porque ellos en la práctica, el sector empresarial,
está en contra de la reforma, pero no pueden oponerse, ni más que rechazar por sectorial y cosas, no pueden oponerse al gobierno. Hay quienes hablan de aumentar la base del ITEVI, eso conllevaría a ponerle ¿Aumentarla o ITEVI, ampliarla? ampliar la base del ITEVI, es decir, productos que hoy no pagan ITEVI, ponerlo a pagar, el caso del arroz, el pollo, el pan, qué sé yo, y eso entonces iría a encarecer posiblemente más los precios y a impactar mucho más a la clase más desposeída. O sea Otra de que las unificaciones que ha llamado la atención es el asunto de aduana, que siempre nosotros hemos tenido una aduana dependiente del Ministerio de Hacienda. sí. Y ahora de repente tú vas a tener una aduana unificada, aunque dependiendo de la misma institución, pero unificada a impuestos internos. ¿Cómo se trabajaría eso sin crear dificultades que afecten las recaudaciones del gobierno? Eso yo lo veo difícil, porque son dos actividades totalmente diferentes, la de aduana y la de la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, no creo que... Precisamente en nuestro programa hoy vamos a tener un economista, vamos a preguntarle sobre ese tema para ver, porque hay cosas que ellos saben que nosotros no conocemos, que no somos economistas, pero a uno le llama la atención cómo unificar esas dos instituciones de recaudaciones sin tener dificultad. Perfecto, eso es una realidad. Sí, Raúl, se terminó el tiempo. Bueno, Por el tiempo de nuestro comentario. sí, exacto. Sí, porque tú sabes que nuestro programa continúa y tenemos una importante entrevista hoy con el economista Juan Ramón Mejía, precisamente para hablar de el tema de la reducción del tamaño del Estado, como le dicen en el gobierno, y de la reforma fiscal. No nos cambie, que regresamos en breve. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente. El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Entramos a nuestra parte de la entrevista central y está con nosotros el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, vicesecretario de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Juan, bienvenido a su programa Frente al Mundo. Muy buenos días, Carmona, encantado de estar con ustedes, la verdad que un verdadero placer estar aquí hoy domingo frente al mundo. Bueno, pienso que hoy, Carmona, tendremos un plato fuerte con la presencia de un economista en tantos temas de interés que en la palestra hoy se están manejando. Pero vamos de inmediato a entrar al tema. Bueno, no es muy común esa cosa, pero la técnica de las entrevistas no aconsejan eso. A entrar con ese tema fuerte, pero debemos hacerlo. El gobierno ha anunciado la reducción del Estado, como ellos hablan, poner el gobierno más pequeño, con la unificación y eliminación de algunas instituciones. En términos económicos, ¿qué representa esto de ahorro para el Estado dominicano? Mira, realmente suena muy bonito, es una excelente estrategia de comunicación, la verdad que mantiene una imagen al gobierno de que son un gobierno que quiere ser austero, que quiere manejarse con mucha prudencia, pero de ahí no pasamos, porque ya vimos fusiones en el cuatrenio pasado, donde OISOE se fusionó y lo único que redundó fue en aumento de la nómina pública. O sea, no sirve de nada sirve fusionar dos instituciones para seguir aumentando la nómina.
Sí sirve. Sirve como mecanismo de comunicación, como mecanismo de imagen, pero en términos económicos, los hechos no nos reflejan esa realidad de que están siendo austeros y que están te están ahorrando. Definitivamente, eso no es lo que ha demostrado este gobierno. Otra cosa importante decir es que cuando hablamos del Ministerio de Educación, por ejemplo, que lo quieren funcionar con algunos otros ministerios, tenemos un logro que todos los dominicanos luchamos, peleamos y conquistamos el 4% para la educación, y este gobierno le está diciendo al pueblo dominicano que ellos son incapaces de invertir el 4% en la educación de la República Dominicana. Y usted diría, bueno, es que si no encuentran en qué gastarlo es porque va muy bien la educación, pero ese no es el hecho. Ese no es el hecho. Pero en términos prácticos no estaríamos hablando de una rebaja del 4% cuando tú tienes entonces que compartir esos gastos con... Claro. Eso es lo que están diciendo, es que como no soy suficientemente eficiente para invertir el 4% del Producto Bruto Interno en educación, añádanme otros ministerios a educación para poder distribuir este 4%, porque yo soy incapaz, soy ineficiente en una inversión en educación adecuada. No sé si porque no quieren educar al pueblo dominicano o no sé si porque realmente son incapaces. Ahora han nombrado a la vicepresidenta de la República en la presidencia de la Comisión del Gabinete de Educación. Yo espero, porque ella realmente ha sido uno de los funcionarios que ha mostrado mayor destreza en la aplicación de las políticas que el presidente y el gobierno señala, pero hasta ahora en educación hemos sido altamente ineficientes, igualmente que en prácticamente todos los sectores de la economía. Reducir por reducir, eso se trata de una señal de imagen. No me parece que sea una pregunta para un economista, sino para un publicista. Sí, ya como usted decía, tuvimos una primera ola, digamos, de reforma, fue 2020-2021, donde se fusionaron algunas instituciones, pero lo que se establece es que los gastos pasaron de 203.000 millones a 233.000 millones. Ahora se habla de una reforma o de un ajuste para ahorrar 25.000 millones. ¿Cómo no han planteado cómo lo van a hacer ni de qué manera? Y lo que se dice que pudiese impactar en la eficiencia, o sea, disminuir la eficiencia del Estado en ese sentido. ¿Qué usted podría decir ahí? Sí, no, sin duda, este gobierno, a pesar de tener, fíjate por ejemplo, que congelan la nómina pública. Acaban de anunciar en la semana pasada, o esta semana que finalizó ahora el sábado, anunciaron que congelaban la nómina pública a los niveles de agosto. ¿Cuáles son los niveles de agosto? Los que generó un sinnúmero de botellas para ganar ampliamente las elecciones de mayo pasado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Congelándola, no, lo que hay es que reducirla, revisar las botellas. Y ahora hay una nueva modalidad de botellas, porque antes a ustedes le daban una botella y usted durante ese gobierno, usted iba a estar ganando un salario, pero ahora lo pensionan, como usted tiene bien decir. Lo pensionan, o sea, es una botella eterna lo que le dan a los compañeros del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, sin duda, este gobierno maneja muy bien la comunicación, genera una imagen de que quiere hacer las cosas. En este momento en el que la Romana tiene 24 horas sin luz, donde el país tiene una serie de apagones, donde la educación no hay cupos para los dominicanos, han quedado muchos niños fuera, donde los hospitales están llenos de migrantes y no hay camas para parturientas dominicanas, para enfermos dominicanos. Vemos un deterioro de los servicios en sentido general. Ante esa ineficiencia, vemos como el presidente es capaz de decirnos a nosotros que están pensando exportar energía eléctrica al vecino país de Puerto Rico. La verdad es que en mi caso, probablemente yo vengo de un sector más privilegiado, donde hay luz y donde tenemos planta,
pues probablemente me entre por un oído y me salga por otro. Pero aquel que no durmió anoche, que le picaban los mosquitos y no podía prender un abanico, que su bebé estaba llorando y tampoco lo dejaba dormir por el calor, por la desesperación de que no tenían luz, oír a un presidente saltarle con esa desfachatez de que están pensando exportar energía al vecino país de Puerto Rico, es darle una trompada sin mano. Tú no puedes querer generar una imagen a pesar de las carencias de todo un país, de todo un pueblo dominicano. Siguiendo con la unificación de las instituciones que ha anunciado el gobierno, el asunto de la unificación de la MESI con el Ministerio de Educación, la gente del pueblo la puede entender porque puede pensar que, bueno, se va a disminuir el desayuno escolar, se van a quitar tandas extendidas cuando se dé las cosas. Pero la unificación de aduana, impuestos internos, instituciones recaudadoras, ¿cómo operaría eso? ¿Sería fructífero? ¿Es conveniente? Es que, mira, lo de educación, te reitero, nosotros como Fuerza del Pueblo, de nuestra Secretaría de Educación, dirigida por Ligia Madamelo, hizo una rueda de prensa en la semana pasada, el jueves creo que fue, donde manifestó el desacuerdo y las razones técnicas por las que cada uno de esos dos ministerios, de esas dos dependencias del Estado, tenían funciones absolutamente diferentes y por qué no debía hacerse. Igualmente pasa con las instituciones recaudadoras. O sea, este gobierno yo creo que está tirando bola de humo para distraer la atención del país con temas que no son, porque de verdad, si usted me habla de fusionar a instituciones del Estado y achicar la nómina pública, yo venir a decir que está mal, el que estaría mal sería yo, porque yo soy de los que soy partícipe de un Estado pequeño, un Estado regulador, no un Estado que sea que todo el mundo dependa del Estado dominicano, porque eso lo que genera es parasitismo, clientelismo. Realmente nosotros lo que como Estado debemos hacer es impulsar el desarrollo, preparar las condiciones para una debida competitividad, para mejorar el desarrollo de las industrias de la República Dominicana. Pero aquí están hablando de fusionar, pero no han mostrado resultados de fusiones que realmente representen ahorro. Y eso es lo que yo quiero dejar plasmado. No pudiera ser, licenciado, como dice parte del pueblo, una bola de humo para meter lo que realmente ellos persiguen, que es la reforma fiscal. O sea, no sería una forma de acondicionar a la población. Sí, con esto. Fíjate qué pasa. Antes de someter la reforma fiscal, ya con el tema de la reforma fiscal, muchos sectores comenzaron a decir que el problema era principalmente revisar los gastos. Correcto. Que si el gobierno no hacía sacrificios, pues el pueblo no tenía razones para hacer sacrificios. Entonces, el gobierno está haciendo las señales de que hará sacrificios, fusionando instituciones, pero no reduciendo las nóminas públicas, sino fusionándola en papeles, sencillamente, para mostrar que el gobierno ya ha hecho algunos sacrificios y posteriormente presentar una reforma fiscal. La Fuerza del Pueblo no ha tomado esta posición de manera oficial, pero Juan Ramón Mejía, personalmente, no apoyaría una reforma fiscal que pretenda seguir resolviendo el problema haitiano en territorio dominicano. Nosotros, mientras tengamos una cantidad de estudiantes haitianos en nuestras escuelas, nuestro presupuesto se estará gastando en ciudadanos de otra nacionalidad. Mientras nosotros sigamos trayendo las embarazadas de Haití a dar a luz de forma absolutamente gratuita en la República Dominicana, nuestro presupuesto de salud, que debió ser suficiente y mejorar muchísimo la salud de todos los dominicanos, se está gastando en solucionar el problema haitiano en territorio dominicano. Eso que el presidente Luis Abinader va a decir a los foros internacionales de que el problema haitiano no puede ser resuelto en la República Dominicana, en territorio dominicano, eso es lo que está ocurriendo
prácticamente, en realidad, en la práctica, lo que estamos haciendo es eso. Y esta reforma fiscal está siendo apoyada por organismos internacionales porque saben que el Estado, para poder seguir resolviendo el problema haitiano en territorio dominicano, necesita más recursos. Primero, debemos sacar a los ciudadanos extranjeros que viven en la República Dominicana. Una vez saquemos a esa gente que no pagan impuestos y sí usan los servicios públicos, entonces podemos hablar de una reforma fiscal. Esa es mi posición personal. Yo creo en que en la medida que el gobierno tenga más recursos, vamos a seguir promoviendo y vamos a seguir permitiendo esta fusión de dos naciones que no tienen forma de terminar fusionadas, porque tarde o temprano se va a generar un conflicto. Si no, vaya a Bávaro, Punta Cana y vaya a los sitios donde hay grandes cantidades de ciudadanos de otra nacionalidad, como ya comienzan a haber conflictos. La República Dominicana había mantenido un crecimiento económico constante. Cada año crecía mejor o igual o un punto más. En los últimos años, especialmente en los gobiernos del PRM, eso no se ha dado. Ha habido un crecimiento, pero no a los niveles, en el mismo ritmo que tenía. Entonces sería como si yo tengo un negocio, el año pasado me gané 2 millones, pero este año yo nada más me gané 1. Entonces yo estoy ganando menos. ¿A qué se debe? ¿Por qué este gobierno no ha logrado enrumbar el crecimiento en los niveles que teníamos? ¿Qué es lo que ha dejado de hacer? Mira, básicamente hay que analizar año tras año. Y yo no quiero ser mezquino. Obviamente han habido situaciones internacionales que hay que tomar en consideración. La primera es, tuvimos una pandemia en el primer año de gobierno de PRM y sin duda eso es un mitigante del problema de pensar en crecimiento económico. Posteriormente vino la guerra de Ucrania y Rusia. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver la guerra de Ucrania y Rusia con República Dominicana? Bueno, Rusia es uno de los mayores productores de hidrocarburos, es el que suple el gas natural a Europa. Y en función a eso, esos países comenzaron a demandar en otros sitios fruto de las sanciones que se le pusieron al mercado ruso. Pero además de eso, Rusia y Ucrania, ambos países, son de los mayores productores de granos del mundo. Claro. Eso generó una escasez y un aumento de los precios de los granos en el mundo. Pero aún peor, Rusia es el mayor productor de urea. Y urea es el principal materia prima de los fertilizantes del mundo. Eso genera que todos los productos agrícolas del mundo tengan una inflación producto del aumento del precio de la urea. En la República Dominicana este gobierno, porque yo no soy mezquino, yo digo las cosas que son reales como buenas, ellos subsidiaron la urea. Imperceptible para el pueblo, porque el pueblo no compra urea, pero compraba productos agrícolas que son fertilizados con fertilizantes que contienen urea. Entonces, sin duda, eso fue positivo. Pero el año pasado fue el primer año, si se quiere decir, estable, el primer año de normalidad económica en la República Dominicana. Apenas crecimos un 2.4%, dándole razón a lo que usted hace alusión. Y básicamente la política monetaria estuvo muy activa tratando de generar dinamismo económico. Pero el gobierno al final del año hizo una metida de pata extraordinariamente grande, tratando de generar lo mismo que te decía ahorita, imagen. ¿Cómo hizo? Cerró la frontera y mandó el ejército dominicano a hacer bulto, porque dijo, y no vamos a abrir la frontera hasta que no paren la construcción del canal. Y ahí está el canal. O sea, un gobierno de bulto, de allante, no de acción. No. Entonces, al cerrar la frontera, dígame usted, el productor de Tayota, el productor de guineo, el productor de plátano, de yuca, de pollo, de huevos, que contaba con el mercado haitiano, de repente se ve con ese mercado coaccionado. ¿Qué hace? Hay que matar gallina ponedora. Si yo tengo 1000 gallinas ponedoras, la tengo que reducir a 500.
aunque el gobierno me lo pague, porque el gobierno fue en auxilio de los productores, y yo escribí un artículo que decía, las gallinas no son de los productores, las gallinas son del que limpia la jaula, del veterinario, que ese productor necesitará menos Los empleados. y comenzará a votar, y eso genera decrecimiento de la economía, reducción de los mercados, pobreza, pérdida de empleos. Eso básicamente es el fruto de un gobierno que lo que está haciendo es tirando bolas de humo. Marketing. La reforma constitucional. Hablemos. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita, después, cuando vengamos a la pausa, porque hace rato que Fernando me está haciendo señas. ¿Cómo no? Y entonces hay que cumplir con ese requerimiento del programa. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con el economista Juan Ramón Mejía. Antes de irnos a la pausa, pues hablábamos sobre el tema de la reforma constitucional. Ramón, tú ibas a hacer algún planteamiento sobre eso. Sí, fíjate, hablando de que viven de generar imagen positiva solamente, más no de concluir con hechos las cosas. Esa reforma constitucional, si usted analiza los puntos que tiene, son puntos que realmente nadie ha pedido, lo primero. En el pueblo nadie ha estado preocupado ni con el número de diputados, ni con las elecciones, juntar elecciones, ni con ningún candado. Al revés, se entiende, algunos juristas o la mayoría de los juristas entienden que la Constitución tiene más candado de lo que Luis cree, porque debe haber un plebiscito para poder hacer una reforma, tomando en consideración los temas que quieren variarse de la Constitución, que incluyen los derechos de los ciudadanos. Pero el mejor ejemplo de la improvisación de este gobierno es que Luis Abinader dijo que estaba sometiendo una reforma constitucional y que iba a llamar a sus diputados y que se iba a reunir con sus diputados para que a nadie se le ocurriera hacer ningún cambio ni tocar ningún tema que no sea lo que él esté sometiendo. Porque como todos sabemos, una vez se reúnen, ya son soberanos las cámaras, y las cámaras pueden introducir cualquier cambio, cualquier modificación de lo que sometió el presidente de la República Dominicana. Entonces, vemos lo de los diputados, una reducción de los diputados en 53 diputados. Se le pararon en dos patas a los diputados. Sí. No estaba consensuado, no había una línea partidaria adecuada ni consensuada. Es una improvisación. Ya se está hablando de 20 o 15. Y obviamente el pueblo a nosotros nos encanta porque queremos menos políticos con exoneraciones, menos, pero no se trata de eso, se trata de representación, de tener representantes. Pero en las cámaras. Ahí se pierde la mística de la reducción, que era ahorrar recursos, porque ¿qué tú vas a ahorrar con 15 curul que tú elimines? 15 o 20 realmente, sí. Desde que ellos vean que está sobrando dinero, hacen otra ley para subirse el barrilito, porque eso no es constitucional, eso lo deciden ellos. O sea, se trata de leyes, de reformas que solo tratan de mantener al pueblo entretenido, a la opinión pública entretenida. Nosotros estamos hablando de esto y no estamos hablando del precio del pollo. Nosotros estamos hablando de esto y no estamos hablando de la carencia de energía eléctrica que hay en la República Dominicana, de la invasión pacífica de los haitianos, de la salud, de la educación. Sin dudas, este país está siendo manipulado, la opinión pública está siendo manipulada con una serie de cosas que realmente no son de la relevancia que pretenden ser. Licenciado, volviendo al aspecto económico, una de las cosas que
nos preocupa lo que tenemos cierta inclinación por la economía. En mi caso yo soy ingeniero, pero me gusta mucho la economía. Es que en los últimos años hemos visto una disminución significativa en la inversión en los gastos de capital. ¿A qué se debe si estas inversiones son las que principalmente motorizan el desarrollo y el crecimiento? ¿Por qué este gobierno o los gobiernos del PRM y del PRD en este caso invierten tan poco hacen poca inversión de capital? Esa es una pregunta que deberíamos hacerle a ellos. Mira, en la República Dominicana, en los últimos 4 años, en este cuatrenio que pasó, rompimos todos los récords históricos de recaudación fiscal. Rompimos todos los récords históricos de endeudamiento público. O sea, este gobierno ha sido el gobierno que más recursos ha manejado de la historia de la República Dominicana. ¿Alguna obra? Yo pensé que a esta altura del juego, el gobierno, cuando hablara de su rendición de cuentas el 16 de agosto pasado, iba a hablar de la carretera del Coral, iba a hablar hasta de las obras que sí está haciendo, como la extensión del metro en Santo Domingo. Nosotros hicimos, en el PLD se hizo un metro por debajo de la tierra, mucho más largo, mucho más costoso, mucho más, interviniendo mucho más en la ciudad, en muchísimo menos tiempo. Esto es una incapacidad que muestran y es como usted dice, usted habla del motor del desarrollo. Cuando usted hace un camino vecinal, usted encuentra que por terrenos que estaban baldíos comienzan a ser explotados agrícolamente. ¿Por qué? Porque el dueño del terreno puede sacar los frutos, puede llevar los fertilizantes, puede ir allá, se comienzan a hacer proyectos ecoturísticos, comienza el desarrollo, genera desarrollo. Cuando usted hace urbanismo en Bávaro y Punta Cana y genera una carretera como la carretera del Coral, esas vías de comunicación, esos aeropuertos, esa infraestructura que se hizo ahí, genera inversión extranjera por muchos años y genera que hoy este gobierno pueda decir hay 10 millones de turistas. Sí, hay 10 millones de turistas porque hay infraestructura y desarrollo allá que ha generado eso. Si vamos a Pedernales, levantaron la mano por lo menos 8 o 9 cadenas hoteleras dijeron nosotros vamos a construir hoteles en Pedernales. Creo que hay 2 o 3 construyéndose. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha hecho la infraestructura. No, ¿cómo tú vas a hacer 3.000 habitaciones si no hay agua? ¿Se bañarán por turno? ¿En qué van a llegar allá si no hay aeropuerto? Sin dudas, usted tiene toda la razón. Este gobierno, aparte de ser el gobierno que más recursos ha manejado, tiene otro récord. El récord de la más baja inversión de capital de la historia del país, con menos de un 12% en promedio en los 4 años. Juan Ramón, queremos seguir aprovechando tu conocimiento económico para tratar temas. Por ejemplo, este país, en la década del 90, nosotros teníamos una ruina eléctrica en República Dominicana, así que hay que llamarla. Se hizo la reforma y la capitalización del sector. Luego se hizo un pacto eléctrico que no se ha cumplido. Sin embargo, escuchamos ahora al gobierno hablar de la reforma eléctrica que hay que hacer. Hay que hacer una reforma eléctrica. ¿Y qué sería una reforma eléctrica? Mira, hablar del sector eléctrico, este gobierno hablar del sector eléctrico, cuando tomó un país prácticamente sin apagones, con un escandalosísimo déficit del sector energético de 500 millones de dólares, uno dice, wow, qué canana le tocó. No. Pero ahora volvemos a tener apagones a pesar de una inversión con la que yo estuve en contra personalmente por la defensa del medio ambiente, la utilización de carbón, Punta Catalina, pero que realmente era necesaria y fue hecha en carbón porque no encontramos quién nos supliera el gas. No encontramos quién supliera el gas y se hizo en carbón. Mal porque se hiciera en carbón, pero en fin,
tenemos Punta Catalina y a pesar de tener Punta Catalina y haber inversiones en energías renovables, que ha habido muchas, estamos de nuevo con apagones por la ineficiencia de este gobierno. Pero el gran déficit, el odioso déficit que yo menciono y señalo a la sociedad de que, wow, 500 millones de dólares, este año pudiéramos llegar a 2.000 millones de dólares. Ya sobrepasamos los 1.500. Sobrepasamos los 1.500 con toda seguridad en este año. O sea que por lo menos han triplicado ese déficit del sector energético. Oí ayer, el pasado jueves, escuché que estaban hablando Marrancini de que ya trajeron los contadores. Lo trajeron ahora. Para el segundo cuatrenio trajeron los contadores, que ya están instalando transformadores ahora para el segundo cuatrenio. O sea, es una ineficiencia, una ineptitud de gobernar. Entonces, ¿de qué reforma me están hablando? Pero ¿quién la va a dirigir? Si hasta ahora los técnicos del PRM han demostrado incapacidad, han demostrado que no han dado pie con bola. ¿Necesita el sector eléctrico una reforma? El sector eléctrico sin duda lo que necesita es un acuerdo, no una reforma como tal, sino un acuerdo y un gobierno con pantalones. ¿Y ese acuerdo no fue el pacto eléctrico? Claro que sí, pero hay que reformar el pacto eléctrico porque se ha incumplido en todas las etapas del pacto eléctrico. Hay que volverlo a poner para recomenzarlo porque tenemos 4 años detenidos. Así podemos encontrar un sinnúmero de cosas. Ya aquí se está hablando, por ejemplo, pasando otra vez al sector económico, del déficit cuasi fiscal del Banco Central. En el gobierno de Leonel Fernández se hizo una ley de capitalización del Banco Central y los gobiernos de Danilo Medina y este gobierno abandonaron eso. Es lo mismo que pasa con el pacto eléctrico. Abandonan los pactos que no corresponden a ellos para venir ahora a plantear una reforma. Necesitamos un pacto eléctrico y un pacto de nación donde se defienda la nacionalidad, donde se defienda la territorialidad de la República Dominicana, porque la mitad de los problemas... Mira, tú hablabas ahorita al principio de la primera pregunta, fue del crecimiento económico. Yo le voy a plantear algo de sentido común. Un país que crece un 5%, el crecimiento del Producto Bruto Interno. En teoría diríamos que el país es un 5% más rico. Ahora bien, si su población crece por encima de un 5%, se anula. El PIB per cápita se disminuyó. La proporción que nos toca a cada uno se disminuye. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que el país, el nombre del país sea más rico, pero los que viven ahí son más pobres. En eso incide la poca distribución. La migración extranjera también. Claro que sí. Claro, eso es el crecimiento poblacional fundamentalmente en la República Dominicana es por la migración y el nacimiento de ilegales en la República Dominicana. Sin dudas, eso nos está haciendo cada vez más pobre a cada dominicano. Juan, hace rato que nos están haciendo señas. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y el placer de compartir un domingo con ustedes. Este programa tú sabes que siempre está a tu disposición. Y gracias a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. Si le toca coger carretera, cuídese de los motoristas.